En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Hosana. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este día santo, en el que nosotros nos reunimos como pueblo para adorar a Cristo. Y recordamos, hermanos, que desde el principio de esta Santa Cuaresma, nosotros nos hemos venido preparando a través de este llamamiento al arrepentimiento, a la caridad y a profundizar en el examen de nuestros corazones y crecer en esos frutos de justicia que el Señor nos pide. Y hoy, ya cercana esta noche santa de la Pascua, nosotros nos disponemos a inaugurar con este domingo, que la Iglesia ha llamado Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, pues inaugurar esa celebración anual de los misterios de Cristo, el misterio central del Evangelio, de su pasión, muerte y su gloriosa resurrección. Y por eso recordamos con fe y con devoción este santo día en el que celebramos esa entrada triunfal de nuestro Señor como Rey y como Señor glorioso a la ciudad santa. Así que juntos con la Iglesia en toda la tierra y en todos los tiempos celebramos este día santo, para que nosotros también, participando ahora de su cruz y de su pasión, seamos también unidos y alcancemos la gloria de su resurrección. Así que con corazones dispuestos, hermanos, oremos juntos. Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan, y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en Él, dando fruto abundante en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Jesús. La lectura se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, 29. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Nosotros te alabamos, Dios Todopoderoso, por las obras de amor con que nos has redimido por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en este día, que entró triunfante en la ciudad santa de Jerusalén y fue aclamado como Rey por los que extendían sus mantos y ramos de palma a lo largo del camino. Santifica estos ramos con tu bendición, te rogamos humildemente, para que sean para nosotros signos de su victoria. Concédenos que los que llevamos en su nombre lo aclamemos siempre como nuestro Rey y lo sigamos en el camino que conduce a la vida eterna. A Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hosana al Hijo de David, el Rey de Israel. Juntos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo amadísimo no subió al gozo, sino que primero sufrió el dolor y no entró en la gloria antes de ser crucificado. Concédenos misericordiosamente que caminando por el camino de la cruz no encontremos otro, sino el camino de la vida y paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos juntos, hermanos, al Salmo 118, 19. Este himno de alabanza de Israel a Dios por sus proezas y su victoria. Salmo 118, 19. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Esta es puerta de Yahvé. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído. Me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. de parte de Yahvé es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahvé, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Yahvé os bendecimos. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré, Alabad al Señor, porque Él es bueno. porque para siempre es su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Juntos cantaremos el himno 184.
a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, lo eterno tributa de todo corazón. Dios omnipotente y nuestro Padre celestial, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos conocidos sin ningún secreto encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente celebremos tu santo nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Oíd, hermanos, lo que dice Jesucristo, nuestro Señor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que por tu tierno amor al género humano enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, a revestirse con nuestra carne y a sufrir muerte en la cruz, para que todo el género humano siguiese el ejemplo de su grande humildad. Concédenos, por tu misericordia,
que imitemos el dechado de su paciencia y seamos partícipes de su resurrección, mediante el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Estemos atentos, hermanos, a las lecturas de la palabra de Dios. La primera lectura es tomada de la profecía de Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías 52, 13 al 53, 12. Dice la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es palabra del Señor. Te damos gracias, Señor.
el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Yahvé, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Yahvé, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahvé los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Y todas las familias de la tierra adorarán delante de ti. Porque de Yahvé es el reino. Y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahvé hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La segunda lectura se encuentra en la epístola
a los Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Es palabra del Señor. Te damos gracias. Lectura de la Pasión del Señor según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús,
se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: «Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos del que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: «Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz, la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo,
si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de pasar juntos a la homilía de este Domingo de Ramos, vamos a confesar nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios,
engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén. Sentamos, hermanos, y disponemos nuestros corazones para examinar la palabra de Dios.